Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de martes 13 de noviembre. Ya vamos caminando muy fuerte en este mes de noviembre. Hay una persona que me acompaña en el estudio ya, un buen amigo nuestro, y yo sé que también su palabra nos ilustra mucho sobre el acontecer nacional e internacional. El doctor Arturo Ramiro Méndez Azahar está conmigo, un buen amigo para platicar de varias cosas que vamos a presentarles en esta mañana como nuestra propuesta. Doctor, gracias por venir nuevamente a Encuentro. Gracias, Julito, y de veras para mí siempre es una gran satisfacción. Estamos a las órdenes y de los televidentes. Buenos días. Muchas gracias, buenos días a todos en casa. Quédese con nosotros, tenemos varios temas. Los Estados Unidos, ¿qué está pasando con los Estados Unidos? ¿Cómo es la relación con nuestro país? ¿Han cambiado las relaciones? ¿Van a cambiar en un futuro cercano? El tema migratorio también se presenta como un grave problema para todo Centroamérica. De esas cosas y de otras vamos a hablar en nuestro espacio de Encuentro con Julio Villagrán esta mañana. Un saludo muy especial para todos los hermanos que lejos de nuestra patria están en sintonía de Encuentro con Julio Villagrán. Quédese con nosotros, ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Ya estamos en Encuentro con Julio Villagrán esta mañana de martes. Recuerde, Dagoberto Gutiérrez los espera también en plataforma a las 7 de la noche para que usted pueda tener otro tema de los que Dagoberto usualmente nos coloca, temas de la realidad nacional. Hoy, 7 de la noche, plataforma en TVX. También puede buscar todos nuestros materiales en el canal de YouTube Informa TVX. Ahí va a encontrar este y todos los programas que aquí estamos realizando. El doctor Arturo Méndez Azahar, abogado de la República, exministro de Justicia, me acompaña para abordar diferentes temas de la vida nacional. Hay un tema interesante que es el tema de las migraciones. Cuánta gente sigue cruzando la frontera en caravanas, a pesar de las medidas tan drásticas que el mismo presidente Donald Trump ha puesto. La gente dice, toma una decisión de irse a los Estados Unidos como sea. Pero en el fondo hay un tema fuerte, un tema que hay que verlo no de manera fría, doctor. ¿Qué está pasando? ¿A qué obedece este fenómeno de la migración de esta forma? Con una modalidad, van en caravanas, van desafiando la vida, desafiando tantas cosas, dejando tantas cosas, pero la gente toma una decisión y se quiere ir a Estados Unidos. Los fenómenos sociales deben de verse siempre fríamente para orientar una interpretación objetiva y no meterle la parte emotiva que lo puede distraer a uno de lo que verdaderamente está sucediendo. Sí, es un fenómeno que no hay que pasarlo por desapercibido, pero cuando comienza con los hermanos hondureños, yo escribí en Facebook que quién era este moderno Moisés que se lleva a su pueblo a la tierra prometida. Porque me llamó la atención pues de que la gente masivamente se empieza a movilizar aparentemente de manera espontánea y el señor Trump, que inmediatamente reacciona, ¿cómo es él? Amenazante de que él va a matar a todos, porque Trump es de los fascistas, nazifascistas, que tienen la tesis de que la pobreza la van a terminar matando a los pobres. Y llamé a reflexión sobre que eso que los hermanos hondureños se fuesen masivamente, aparentemente a pie, pero ya ahora ya se ve que hay transporte y todo. La cosa es de que reflexionando alrededor de eso, de repente aparece en El Salvador. Ese viernes se iban los primeros salvadoreños. Hay guatemaltecos, hay mexicanos. Y con este fenómeno que se está dando en Brasil, con este nuevo presidente, que sí ya anunció que va a terminar con el Foro de Sao Paulo, que va a terminar con las Naciones Unidas, porque ahí solo comunistas hay. Vi que anunciaban que 10.000 brasileños van para Estados Unidos también. Como fenómeno social, sí, no hay que pasarlo desapercibido. Lástima, no deberíamos de permitir, mucho menos crear las condiciones para que los hermanos salvadoreños opten por esa alternativa. Pero si meditamos alrededor, usted mencionaba la parte espontánea.
aquí uno en política aprende a verla venir de lejos para platicar con ella, ¿no? En política aprendí que el político debe adelantarse a la clase social que dirige de 3 a 5 años, porque si quiere uno hacer cambios, puede implementarlos de 5 a 10 años, porque se tardan de 10 a 20 años para consolidarse los hechos sociales. La Constitución del 83 es una realidad que ya hemos platicado algunas veces alrededor de eso, y hoy ya está agotada, hay que cambiarla. Pero volviendo al fenómeno migratorio, esto no es casual. Encontré en el internet de que parece ser que hay un señor que tiene, pero millones de dólares, y ha financiado a ONGs, y a través de ese financiamiento aparecen, por ejemplo, yo lo vi en televisión, gente que llega con el abasto para darle no solo comida, agua, sino que ropita y algunos artículos de primera necesidad y hasta dinero a quienes se van. No debemos pasar desapercibido que en el camino hay plataformas de esas tráiler con cabezal y todo, que los llevan y llevan dinero para irse en buses. Entonces es algo que no es aislado. Y la reflexión del señor Trump, que si vienen aquí hay un ejército, los voy a matar a todos. Porque los militares, cuando los tiran a cuidar su territorio, pues a los invasores eso es lo que les toca. ¿Es un fenómeno social, doctor, o es alguien confrontando con la política de Donald Trump? Es que aquí es donde no solo es la política de Donald Trump. Alguien me escribía y me decía que no pasara desapercibido que precisamente hoy el 6 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos. El 4 de noviembre Estados Unidos prohibió comprar petróleo iraní, y hay toda una tesis alrededor de que entonces China e India han dicho que van a comprar petróleo. Parece que viene la guerra de petróleo y parece que esta emigración de salvadoreños, y no sé si los brasileños de veras lo van a hacer, no es una cosa aislada. El mundo se está convulsionando nuevamente. En términos internacionales, el imperio de los Estados Unidos tiene bastantes problemas. Y solo el hecho, pues, cómo reaccionaron con que un pequeñísimo país como es el nuestro abriéramos relaciones con China, pero parece que les dolió. Bueno, en realidad la forma sorpresiva como se establecieron las relaciones con China, 10 para el FMLN, porque así se manejaba la guerra, pero luego de que la guerra pasó, pues ellos se distrajeron en otras cosas. Pero ese hecho sí lo manejaron muy bien y sorpresivamente establecieron las relaciones con China, y molestó mucho a los Estados Unidos, al grado que ahí nos viene un embajador. Y no es un diplomático, ni es un político. ¿Quién viene? Es un militar. Parece que se llama Ronald, no sé qué, Ronald por Ronald Umaña, y yo le dije, mira, ahí viene tu tocayo. La cosa es que viene un... ¿Pero qué tipo de embajador viene, doctor? Militar. Es CIA, FBI. Es decir, que es la parte más dura de los Estados Unidos, es la guerra. Entonces, nosotros emproblemados con unas elecciones presidenciales en las que todavía no está muy claro cómo... Yo sí tengo claro cuál va a ser el resultado ya, y el pueblo ya se manifestó espontáneamente y todo. ¿Usted lo ve claro, la cosa de las elecciones? Sí, eso ya estuvo, sí, ya está decidido. Sí, quizás le entramos a las elecciones y terminemos con los gringos. Pero usted no tiene claro el panorama. Sí, ya está decidido, la gente ya decidió. Y es un fenómeno igualito al que sucedió en el 89, cuando yo me despedía de la política y que ganó Arena, y que vamos a platicar de eso. Pero volviendo a los gringos están muy emproblemados. Y desgraciadamente, aquí viene la parte nuestra, nosotros estamos bajo la influencia de los Estados Unidos. Porque, doctor, yo estaba pensando que en el caso de Honduras y en el caso de El Salvador, los migrantes, los que se van en estas caravanas,
no se van de países comunistas, de países que están realmente al borde de la miseria, que en algunos casos por supuesto que sí, pero digamos países que tienen caos políticos, caos económicos, países que dicen no dejan salir a su gente. O sea, estamos frente a países pobres, por supuesto, pero no tan, digamos, al extremo de decir que masivamente la gente se está yendo, como la gente decía que de Cuba, los balseros todos masivamente por la situación de Cuba, pero no es el caso de Honduras y El Salvador, doctor. No, y ya está, si es que ya se está poniendo en evidencia y por eso quienes somos inquietos en relación a lo que le pasa a nuestro país y tratando de alertar sobre posibles soluciones, ya está claro. Ya todos los sectores sociales se están pronunciando en el sentido de que esta gentecita se está yendo porque aquí no hay comida, porque aquí hay violencia, porque aquí hay inseguridad, porque aquí hay tantas cosas que ya sabemos que las hay. Entonces, pareciera que es un fenómeno manejado a nivel del Triángulo Norte para supuestamente crear desestabilización, y nosotros que vamos a las elecciones presidenciales, pues ya salió la iglesia el domingo anterior anunciando todo este problema como resultado del mal gobierno. Y cuando los salvadoreños, que somos muy sabios, porque de Centroamérica y del mundo yo me siento orgulloso de ser salvadoreño porque somos muy prudentes, pero solo vemos para un lado, ve lo que me está queriendo decir, y eso es lo que están haciendo ya las ONGs, anunciando que están en México, que están esperándolos en Estados Unidos, que algunos van a entrar. Eso no es casualidad. En política no hay casualidades. Jamás. Y entonces esto es provocado por alguien que quiere hacer algo y pareciera ser que es para complicar al señor Trump con las elecciones que hubo el 6 del Senado y del Congreso, y que eso les iba a dar posibilidad porque habían proyectos de que sobre la tolerancia de la inmigración, etcétera, etcétera. Pero tengo la impresión de que ya con diciembre es un año que le cierra ciclos a usted, especialmente en política, y en enero ya no nos vamos a acordar de esto. Pero en enero vienen las elecciones. Vamos a platicar cuando regresemos después del corte, doctor. La relación con China. Casualidad, usted dice que fue una forma inteligente del FMLN de hacer la relación con China, deja Taiwán, sí, pero se vuelve a complicar también, dicen algunos, con Estados Unidos. Se complica con Donald Trump, que no quiere, él sí quiere tener relaciones con China, pero no quiere que nosotros quiere que El Salvador tenga relaciones con China. De eso vamos a platicar cuando regresemos, que es el escenario político sobre la relación El Salvador-China y lo emproblemado que pudiéramos estar con los Estados Unidos. Esa es la propuesta para el siguiente bloque. Quédese con nosotros, ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Recuerde que este martes Dagoberto Gutiérrez los espera en plataforma a las 7 de la noche y también puede visitar nuestro streaming tvx.com.sb y va a encontrar nuestra señal en vivo y en directo. Y si no, vaya a nuestro canal de YouTube Informa TVX y va a encontrar este y todos los programas que aquí estamos realizando. El doctor Arturo Méndez Azahar me acompaña hablando de la política internacional. Doctor, El Salvador tiene relaciones con China. Dicen algunos, ¿por qué hasta el último momento este gobierno lo hace? Dicen, hay interés de China, hay interés político más que un interés económico sobre El Salvador, pero esto implica también la relación con Estados Unidos. ¿Cómo está nuestra relación con Estados Unidos? Son temas que se están manejando. ¿Cómo está viendo usted este tema de relación, abrir con China y pudiéramos tener una mala relación con los Estados Unidos? En política las cosas deben de hacerse en el momento oportuno y en el lugar indicado, por las determinantes que precisamente influyen. Usted reflexionaba alrededor de que por qué hasta ahora. Lo cierto es de que ahora se dieron las condiciones. Estados Unidos, y de esto se nos debería de educar desde niños, para que cuando lleguemos a adultos
y a lo mejor algunos inquietos, el guanaco es muy inquieto en la política, participa y tiene niveles de liderazgo, debería de tener la fundamentación intelectual para saber qué hacer. Pero nosotros, por ejemplo, yo aprendí las relaciones con los gringos hasta que en el 80 me metí a la política. Antes los veía y lo veía el imperio y todo lo que se dice a través de los medios de comunicación de aquella época. Ahora, lo cierto es que nuestro país está bajo la influencia y dependencia, que es lo más delicado, de los Estados Unidos. Estamos dolarizados, pues. Una moneda que ya dentro de poco no va a servir de nada. Ya deberíamos de estar preparando en resolver ese problema, tenerle una solución, o creamos nuestra propia moneda, o nos vamos con la moneda china, pues el yen, no sé cómo es que se llama, y ver el problema económico. Pero la cosa es de que hay 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos. Y ok, está bien, Estados Unidos no están viviendo de gratis, no es que estén hospedados, allá trabajan para la sociedad estadounidense. Y hay que tomar en cuenta de que nuestro sistema económico se mueve a través de las remesas que estos salvadoreños nos mandan. Entonces deberíamos de tener mucho cuidado en el manejo de las relaciones con un imperio decadente como es los Estados Unidos, pero que de cualquier manera, la expresión esa popular que dice que cuando a ellos les da catarro, a nosotros nos da fiebre, pulmonía, en función de que, de veras, si Estados Unidos llega a emproblemarse tal como se está previendo, nosotros debemos de estar preparados para una solución. Y creo de que por ahí anda la decisión política de relacionarse con China. De cualquier manera, el mundo está cambiando, porque quienes creen que Estados Unidos sigue siendo el mismo imperio con el poderío económico, tal vez el militar por la capacidad de destrucción que tiene, pero el poderío económico de antaño, en esos términos, China es dueño de Estados Unidos. Entonces, a los salvadoreños se nos debe de ilustrar de alguna manera que hay que volver los ojos al viejo mundo, pero más al asiático, porque es China, es Japón, es India. Pareciera que ese es el futuro. Entonces, los liderazgos salvadoreños deben de saber interpretar la realidad mundial para que por lo menos a nosotros, si nos afecta este fenómeno mundial, que no somos quien pues para tratar de influir siquiera en que eso no suceda. No, de ninguna manera. Nosotros nos lleva como que fuera una corriente de esas cuando llueve bastante, y ahí vamos tratando de subsistir. Doctor, los salvadoreños debemos de ser lo suficientemente inteligentes para movernos en el mundo, y si es necesario ver los ojos hacia el viejo mundo y especialmente el asiático, hay que hacerlo en beneficio de nuestro pueblo. Doctor, usted está metido en política desde el año 80, dice. Usted ha sido ministro de Justicia. Usted fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se llama? Del Consejo Central de Elecciones. Sí. Hoy es Tribunal Supremo Electoral. Usted estuvo ahí. Usted estuvo en momentos políticos importantes con el PCN. Usted ha participado en la política desde hace muchos años. Usted ha tenido y ha visto la relación de la política de los Estados Unidos en nuestro país. Y algunos dicen de manera peyorativa, somos el patio trasero de los Estados Unidos. Es que si nos llamó usted que ha vivido ahí, que ha estado ahí, doctor, que ha tenido las relaciones con personas que son mandadas desde Estados Unidos, nosotros tenemos y seguimos teniendo esa dependencia de los Estados Unidos. Por supuesto, es que económicamente hay que aceptarlo. Y especialmente cuando Paquito cometió el grave error de dolarizarnos. Claro que fue en un momento político en donde él creía, él era el que se presumía de ser amigo de Bush, ¿no? Que era lo mejor que le había pasado en la vida. Y entonces él veía a los Estados Unidos de esa manera,
con mucha idolatría y cometió ese error, porque nos metió la moneda que verdaderamente es la causante de todos nuestros problemas. Pero volviendo a lo que es los Estados Unidos para nosotros somos dependientes de ellos y eso hay que saber manejarlo. ¿Cómo se manejaban ellos? ¿Cómo se han manejado ellos con respecto a nosotros? A eso voy. En la guerra, que fue lo que me tocó que vivir a mí, en primera línea, yo tuve la suerte de manejarme con un diplomático de carrera, Dean Hinton. Un gran tipazo. Imperialista, pues, como todos los gringos, pero un tipo que la sabía hacer. Luego con un político como Pickering, que fue el que lo vino a sustituir y el que nos desarrolló la guerra. Pickering sale de aquí con honores y se va al Medio Oriente a resolver precisamente el problema del Medio Oriente. No como las manes que le hicieron el túnel, pues, y le establecieron las relaciones en China, la llamaron para regañarle y hoy la quitan. Y viene, eso sí me preocupa, ni un político ni un diplomático de carrera. Viene un militar que solo sabe matar. Viene un militar, no solo militar, sino que CIA, es FBI, es las credenciales, aunque no lo están presentando. Bueno, a lo mejor Estados Unidos tiene algo preparado para nosotros y ojalá sea para bien. Pero si no es para bien, nosotros tenemos que aprender a manejarlos. Porque, mira qué bonito es trabajar con los gringos. Ellos son muy idólatras del sistema democrático. Y cuando íbamos para la guerra, quienes nos metimos a la política en ese momento, la idea era destruir todos los partidos políticos. Y entonces nos pusimos de acuerdo con los pescaditos. Mira, ¿y por qué van a destruir al PCN y al PDC? Y mejor platiquemos con esta gente. Y no nos metimos, pues, a 2 años en una constituyente. Contra la voluntad de los gringos. El presidente iba a ser Dubuisson, a partir de los resultados de la constituyente. Ellos nos impusieron, y yo creo que fue una decisión bien tomada, y para nosotros los salvadoreños, los que apoyamos a don Álvaro Magaña, mi gran maestro, fue el presidente de la transición, y al Chele Dubuisson le dimos, de premio de consolación, le dijimos aceptar la presidencia de la Asamblea Constituyente, porque allí daba vía el pobre Chele. En realidad los que manejábamos era el PCN y los demócratas cristianos, la constituyente, y de alguna manera pues tuvimos una constitución como la de 1983. Los gringos a eso voy. Contra la voluntad de los gringos, especialmente cuando discutimos el pluralismo ideológico dentro de la Constitución. Porque nosotros, sin justificar al FMLN, que en ese momento empezaba a surgir, entendíamos que los fraudes electorales de las décadas del 80 para atrás había sido un error y los tiempos modernos exigían democráticamente la libertad ideológica, el pluralismo político. Y entonces, cuando le planteamos a Dean Hinton, este servidor suyo, porque yo vi la parte electoral, en el equipo de trabajo a mí me tocó que ver esa parte, y le planteé, le dije, a cualquier grupo armado, no solo al FMLN, sino que a los escuadrones de la muerte, si quieren gobernar el país, que lo gobiernen democráticamente. Y le pareció. Primero. Segundo, que participen en elecciones y que de alguna manera se les dé la oportunidad de llevarle al pueblo su mensaje ideológico. ¿Les pareció a los gringos? Que no vuelva a haber un partido único como el PCN de la Fuerza Armada, porque el PCN mío es fue otra cosa. Toda esa normativa quedó en la Constitución de 1983 y es gracias a todo eso que hoy vivimos un sistema democrático. Y eso lo hicimos de común acuerdo con los gringos. Cuando le pedimos a Hinton una computadora, dijo, es muy cara. Me acuerdo que Carrillo le dijo, ajá, le dijo, y ahorita nos llevan a una guerra, ¿cuánto vale la vida humana para usted?
El señor reflexionó y al ratito teníamos un monstruo de computadora para el proceso electoral. Es decir, de que hay que saberse relacionar con los gringos en función de sus propios intereses. No ser esclavo nunca. Los gringos... No someterse a ellos, nunca. Ni a los gringos, ni a los chinos, ni a ningún otro imperio. Los gringos, como dice la gente en la Vox Populi de siempre, quitan y ponen presidentes en El Salvador. Eso lo ha planteado a mi invitado, el doctor Arturo Méndez Azahar, un político de larga data en El Salvador, del PCN, de aquel PCN que decía... Del 80 al 90. Nadie lo detiene. Ustedes son de eso, ¿verdad? Sí, nosotros somos. PCN que nadie lo detiene. El doctor Arturo Méndez Azahar, mi invitado esta mañana. Platicamos de la política con los Estados Unidos. ¿Quita y pone presidentes los Estados Unidos todavía en nuestros países? Bueno, vamos a ver qué dice el doctor Méndez Azahar. Ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Platicamos con el doctor Arturo Méndez Azahar. Tenemos una buena plática al aire y fuera del aire también tenemos una buena plática con el doctor. Cuando él habla de Dean Hinton, era un embajador de los Estados Unidos que sucedió a Robert White y después vino Pickering. El doctor tenía la relación con este embajador siendo funcionario o siendo político representando al PCN. Que el PCN ya todos decían, no, que desaparezca el PCN. En ese contexto estamos. Y luego le dejaba planteada esta pregunta, doctor, de ¿quita y pone presidentes de Estados Unidos aún? Esa cercanía de los partidos políticos con la Embajada de Estados Unidos realmente resulta muy interesante cómo se manejan esas cosas. Históricamente es bueno saber de que los gringos, sí como imperio, pues les gusta ordenar y les gusta tener esclavos, gente sumisa. Pero cuando encuentran gente inteligente y que sin discutirle a ellos el prevalecer sobre sus intereses, uno puede lograr mucho como pueblo. En este caso, hablemos de nosotros, pueblo subdesarrollado frente al imperio, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? La pregunta es bonita respecto de que si ellos todavía ponen y quitan presidentes en El Salvador, digamos, pero digamos en Latinoamérica. A partir del 80 ellos tuvieron una experiencia con este grupo político al que yo pertenecí, sí, el PCN, pero es el PCN, yo siempre trato de que se me entienda que nuestro PCN fue de 1980 a 1990, cuando nos retiramos el grupo que hicimos la Constitución de 1983, porque una cosa es el PCN, los escuadrones de la muerte y de los fraudes militares. De los militares, y otra cosa es el PCN de Ciro Cepeda que termina como en el 2010. Pero volviendo a esto, por ejemplo, ya no quitan ni ponen presidentes, pero influyen y están en la jugada. Por eso es que me llama la atención que este militarcito que viene, este Ronald Umaña, sí, por Ronald, no se me olvide ese nombre, que viene de veras a ver cómo hace para las próximas elecciones presidenciales, pero ya el pueblo salvadoreño decidió. En 1982, cuando la constituyente... Pero tenemos otros problemas, doctor. Tenemos otros problemas, la sala constitucional, el fiscal. Tenemos problemas a veces quieren inhabilitar a personas. Pero aunque los gringos, digan, bueno, está resuelto el tema electoral en El Salvador, no vamos a llegar a hacer mucho, pero hay otros problemas que también tienen y juegan con el desarrollo del Estado. Precisamente estos meses van a ser bastante interesantes en las decisiones que se tomen en El Salvador, y las van a tomar quienes están en la posición de poderlas decidir. Yo no sé si usted, pero por lo menos yo estoy fuera de la jugada y yo solo lo que hago es medio ver por ahí y opinar, y cuando me invitan así como usted pues a platicar un poco y hablar más de la cuenta, pues la hacemos, ¿no? Y por ahí queda algún mensaje que inmediatamente se comunican con nosotros. Pero quitan y ponen los presidentes. A partir de 1980 los gringos cambiaron y se dieron cuenta que los salvadoreños somos muy especiales. Y le cuento la experiencia. Nosotros, por los votos que tuvimos en la constituyente, más Arena, habíamos llegado a un acuerdo que ellos nos dieran la presidencia de la Asamblea Legislativa porque a nosotros nos interesaba la constituyente para hacer la constitución. Y le dijimos al Chele Dabuizón, sé vos el presidente del Ejecutivo.
pero los gringos inmediatamente lo vetaron y fue una decisión radical. Dawison, no. A nosotros nos tocó que sobarle el lomo a Dawison y así fue como llegó. Por ahí se dicen un montón de cosas del Chele. El Chele era lo que era, pero circunstancialmente llegó de presidente de una asamblea constituyente que firmó la Constitución sin saber siquiera qué era la Constitución. Pero ¿Tanto volvemos. sí? ¿Tanto sí? Sí, señor, y se lo afirmo yo porque sinceramente tenía de asesor a Fito Rey Prendes, un demócrata cristiano. Dawison no sabía que estaba firmando entonces. No, señor. Además, hicieron la nueva Constitución y Dawison no. No, él ni como presidente no sabía que ¿Tan era grave eso. No, es que eso no es. Cuando los órganos O uno son puede esperar colegiados, de los políticos que están en la asamblea algo así. y no lo tenemos a la vista, pues. Pero volvamos a. Quiero contar lo de por qué no fue el Chele presidente. Y entonces, el Chachi Guerrero, que Dios en gloria lo tenga, un gran amigo, un gran político, con sus bondades y sus defectos, con el sector económico y la embajada nos ganó el mandado y resultó la propuesta de don Álvaro Magaña. Por supuesto que el equipo a que yo pertenecía, pegamos la reculada y les dijimos por qué. Primero, tenemos un compromiso con el Chele y hay que honrarlo. Segundo, ¿por qué don Álvaro? Si nosotros hemos ido en medio de las balas a hacer campaña en toda la República y todo eso, don Álvaro fue el presidente. Pero eso sí, entonces arrinconamos a Dean Hinton otra vez y le dijimos, ok, de acuerdo, ustedes quieren a don Álvaro como presidente, sale. Pero vamos a hacer un decreto constitucional transitorio. Ese presidente que ustedes están poniendo va a tener 3 vicepresidentes y el doctor Mauricio Gutiérrez Castro por Arena, Pablo Mauricio Albergue por el PDC, Raúl Molina por el PCN. 3 vicepresidentes. Pues está bueno. Segundo, los ministros van a ser de partidos políticos. Y como cuando estábamos redactando el proyecto, resultó la idea, bueno, y si don Álvaro, bueno, nos nombra, pero después nos quita todo. Nada de eso. Para que don Álvaro no se retracte, la Asamblea Constituyente los va a ratificar. Y creamos un régimen transitorio. De ahí sale usted como ministro de Justicia. Allí salgo como ministro de Justicia, que los gringos, como yo había pertenecido en la universidad al movimiento de izquierda democrática, pues había alguna objeción, pero el Chachi con su habilidad demostró que yo era buena gente y espero no haberle hecho quedar mal. La cosa es de que ahí aparecemos como, y Pío Arnulfo aparece como ministro de Obras Públicas, cuando el ministro era de un partido, el viceministro era de otro. Hicimos una integración y entramos 2 años a una etapa de transición para caer en el... Pero más bien parece una componenda de todo el espectro de derecha del país, doctor. No, nosotros no éramos de derecha, nunca. Yo nunca he sido de derecha. Bueno, pero mi equipo de trabajo... ¿el PCN? No, el PCN de ese del 80 al 90 era totalmente diferente. ¿Nunca había oído que el PCN no haya sido de derecha, doctor? Pues ya ahorita se lo estoy diciendo. Y aquí tiene alguien que desarrolló liderazgo junto con Hugo Carrillo, con Pío Arnulfo Ayala, con Manuel Morán Castaneda, que nos tomamos el partido y le dimos una proyección social y bastante, no solo de la reforma agraria, sino de la parte social de la Constitución política sobre la nuestra. El sistema democrático con un Consejo Central de Elecciones de representantes de partidos políticos. Mire, hoy con los independientes resulta de que por ahí vi un día de estos al presidente que dice que esta reforma, que parece ser con la que pretenden hacer algún fraude en las elecciones, viene de la coalición. ¿Por qué? Porque la coalición tiene 4 votos en el tribunal. ¿Cuáles independientes? Los independientes, precisamente, a partir de mi interpretación, por experiencia propia, los independientes son la negación de la democracia. Es mejor ser representante de partido político. Es mejor tener una responsabilidad popular. Porque yo a quien si no le puedo fallar es a mi pueblo. A la gente que represento. Por lo menos en mi caso, bueno, pero hasta el último momento si estamos en un país con la decadencia de los partidos políticos, como se está viendo ahora, que la gente no cree en el Frente, no cree en Arena, y la gente dice, mire, es que no creemos en los partidos políticos, entonces la opción de ser independiente, doctor, parece válida.
Pero ¿y para qué? ¿Independiente para qué? Para que gobiernen los corruptos. Porque eso es lo que va a pasar si la gente no va a votar. Porque los votos duros, por muy mínimos que sean, sí van a ir a votar por sus partidos políticos. Bueno, pues hoy tenemos un diputado independiente que recibió votos. Tenemos una buena experiencia y tenga la seguridad de que en el 2021, en el 2021 van a haber más diputados independientes porque el diputado Bonilla está haciendo un buen trabajo y lo pudiera hacer mejor si hubiera gente que le pudiera ayudar a desempeñarse de una manera diferente, pero allí está asfixiado entre 82 votos, porque el otro es Martel. Doctor, bien, pero volvamos. Pero yo quiero plantearle esto, doctor. Mire, ¿cómo es posible que en un país como el nuestro, que usted ya lo dibujó muy bien, dependiente de Estados Unidos, tenemos tantos salvadoreños allá con la remesa que sobrepasa los 4.000 millones de dólares anuales, todas esas cosas que son importantes de la relación nuestra con Estados Unidos? Hoy, porque usted me estaba pintando un ajedrez en esos 80, un ajedrez donde los Estados Unidos decían sí o decía no. ¿Sigue siendo así, doctor? Porque usted está diciendo, tuvimos que negociar, los tuvimos que hacer entender que... O sea, esa es una dependencia de los Estados Unidos. La parte que a nosotros nos correspondió, que es la parte política, nos manejamos muy bien con los gringos porque coincidíamos, o ellos con nosotros o nosotros con ellos. Es muy petulante decir que nosotros con ellos. Ellos mandan, tienen el pisto, son un imperio, pero sí nos oyeron y nos abrieron el espacio democrático porque ellos sí tienen, si quiere, deformación, pero ellos frente a lo democrático, siempre que sea en beneficio de ellos es lo que patrocinan, pero ellos nos impusieron la guerra, nos impusieron las reformas estructurales. Desarrollaron ese evento bélico durante 12 años aquí en El Salvador y se terminó hasta que ellos quisieron, hasta que ya no les dieron más pistolas, más balas para las pistolas a los militares. Destruyeron nuestra Fuerza Armada. Y mire de los cambios estructurales que ha quedado en beneficio del pueblo, absolutamente nada. La banca privatizada, que hay un fulano que se quedó con toda la banca, que todos sabemos quién es. ¿Quién es? Cristiani. La parte agrícola, vaya a ver las cooperativas agrícolas que hay ahora, producto de la reforma agraria, no existen porque Cristiani precisamente, con su neoliberalismo totalmente contrario a la Constitución, nos llevó a otro régimen económico, al de supuestos servicios a nivel internacional, y abandonó el agro. Nos prometió que también por rebalse íbamos a salir beneficiados. Bueno, ¿verdad? Sí, es que doctor, voy a hacer un corte, tengo que hacer un corte. Pero también, ¿cómo poder entender ahora, con esa participación de los Estados Unidos, cómo poder entender... Estamos frente a elecciones presidenciales en El Salvador el próximo 3 de febrero. ¿Cómo entender ese ajedrez? ¿Cómo entender o no creer que ese ajedrez que el doctor Méndez Azar nos planteaba, que en los 80 funcionaba? Sí, mira, pero no, ok, te voy a dar esto, pero sí. ¿Cómo hoy en día eso ya no existe? De eso vamos a preguntarle a mi invitado, el doctor Arturo Méndez Azar, cuando regresemos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos ya en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Una interesante entrevista con el doctor Arturo Ramiro Méndez Azar. Está conmigo. Se nos vienen elecciones, 3 de febrero, elecciones presidenciales. Doctor, con todo lo que ya nos dibujó, que nos ha quedado muy claro, se nos vienen elecciones. Usted ya dijo, no, mire, esto ya está cocinado. Y aquí ya se sabe quién va a ser presidente. Esto ya no va a cambiar. ¿Cómo está viendo usted el proceso eleccionario del próximo 3 de febrero, doctor? Para terminar con ese, digamos que los gringos se sintieron muy satisfechos con Cristiani en la presidencia. Ellos hubieran preferido a Fidel Chávez Mena, pero los pescaditos metieron mucho la mano en el 80, que de veras
Algo así como ahora, devuelvan lo robado. En esa época... Aunque dicen que los pescados eran rateros comparados con otros. Sí, señor. No, es que esto sí de veras. Así dicen. No, yo lo confirmo. No, los pescaditos teníamos nosotros el pescadómetro, el ordenanza que se robaba un lápiz hasta el magnate que se robaba, de veras. Ese era Tiburón, Pepesca era el otro. Ellos se hubieran sentido muy bien con Fidel Chávez Mena, pero la gente votó, de veras, votó por Arena, porque los pescaditos, con el cheque de la vergüenza, que es como el estribillo ahora, devuelvan lo robado, y nosotros que les dijimos, como PCN, le escribimos en una esquina que teníamos, aprovéchate gaviota que no te volverás a ver en otra, fueron estribillos que el electorado popular manejó de tal manera que votaron por Arena. Era un crucerío en las urnas, terrible, porque toda la gente aprendió que con su voto podía castigar a quien se había portado mal. Luego los Estados Unidos se siente cómodo con Calderón Sol, Arena hace un buen trabajo, pero vienen los acuerdos de paz. Y otra vez los gringos tratan de influir y entonces se da en las elecciones del 84, cuando por primera vez ya habíamos hecho el partido, y digo habíamos hecho porque yo participé en eso, el FMLN como partido político, en el 94, Zamora, el doctor Rubén Zamora, junto con Francisco Lima, pues perdieron las elecciones frente a Calderón Sol, y Calderón Sol fue el presidente. Se sintieron muy bien con Paquito Flores. Pero los acontecimientos sociales de El Salvador hicieron de que ya aquello de que con los comunistas, que a los viejitos nos hacen jabón y que se comen los niños, ya no funcionó, y ganó Mauricio Funes. Después ganó Sánchez Serén. Y los gringos se sentían bien igual. Lo que pasa es que los gringos ya aprendieron a convivir con la gente nuestra, que en principio era disidente. Y porque ahí hay un mito, doctor, que se dijo: los gringos no van a dejar al FMLN que llegue a gobernar el país. Se dijo. Y no lo dejaron, porque los del FMLN, desgraciadamente, la dirigencia se dedicó a administrar el neoliberalismo de Cristiani. Se contaminaron, y hoy sí le entramos al 3 de febrero que ya viene. Desgraciadamente, y esto fue una crítica de este servidor suyo en algún momento a la dirigencia del FMLN, que estaban cometiendo el error, además de administrar el neoliberalismo, porque yo esperaba que cuando el FMLN llegara, mi problema cuando dije yo, va a llegar el FMLN. Aquí viene la revolución, dijo usted. Aquí viene el comunismo, ¿no? Y entonces yo no soy comunista como cuando me retiré de ellos un 26 de abril de 1994. Les dije, yo comunista no soy, yo me comprometí que les iba a ayudar a ustedes, y aquí quedan en un segundo lugar. ¿Cuál comunismo? Si mis piricuacos ya habían aprendido a comer frito, y entonces vieron que el neoliberalismo les daba algunas oportunidades a las dirigencias, y desgraciadamente cometieron el error que han cometido, y desgraciadamente el pueblo ya tomó conciencia de eso. Y si no, vea cómo el error de haberse aliado junto con Arena para polarizar, y polarizando la sociedad, creyeron que iba a ser como las elecciones de Chafí con Paquito Flores, que cuando nos dijeron de que no iban a venir ni remesas ni cosas por el estilo, con esa polarización iban a excluir a todos. Y mire cómo es la realidad social y cómo somos los guanacos de benditos. Ahí resulta un joven que ha luchado, y un joven político que por supuesto es descendiente de un gran maestro, un gran profesional, un gran salvadoreño, Armando Bukele,
Y el cipote le sale inteligente y se mete a pelear con el FMLN y se mete a pelear con medio mundo. Que mire, han tratado de detenerlo y ahí está la mano de los gringos, han tratado de detenerlo, que es mejor, lo apoyan. ¿Los gringos creen que están apoyando a Nayib? Sí, señor. Porque ellos, la tesis es destruir al FMLN, porque no olvidemos, los gringos no olvidan que el FMLN le ganó la guerra. Es que hay que decir una cosa, Dagoberto lo dice de otra manera ahí elegantemente, pero no, si la guerra no era el FMLN no venció a la Fuerza Armada salvadoreña, venció al ejército de los Estados Unidos, que eran los asesores y los que andaban operando. Ese es el problema de los gringos, que no le perdonan al FMLN. Entonces, el FMLN ahora, social y políticamente, bastante emproblemado porque no levantan cabeza. Es más, en un programa creo que con usted advertía de que Hugo debería ya de plantearse como un futuro gobernante para hacer una oferta electoral que sea atractiva al electorado a resolver los problemas, pero es de lo que menos ha hecho, no que lo que se hizo fue entrar en confrontación. Algunos lo creen muy diplomático todavía. Claro, es que se deformó en relaciones exteriores y él cree que está en relaciones exteriores todavía. Sus programitas que tiene, eso. Yo no sé quiénes son los asesores de campaña de él, pero la cosa es de que la decisión de polarizar con Arena, con la corrupción, el FMLN acusando de corruptos a los areneros, y por supuesto que los areneros, que tienen también su equipo de campaña, les descubrieron algunas cositas, porque por eso la democracia es excelente. La alternabilidad permitió que el FMLN pudiera descubrir toda la corrupción de Arena. Pero Arena le metió a través de la Asamblea Legislativa las normativas suficientes y ha salido a luz pública también que los FMLNistas también no han sido muy bien portados. Entonces, ¿con qué se encuentra el pueblo salvadoreño en este momento? Aquí hay dos instituciones, hay dos sectores sociales que pretenden ejercer la presidencia de la República. De alguna manera todavía tenemos algunos rasgos de presidencialismo, pero los dos son corruptos, los dos son malos. Eso es lo que entiende la gente. Y eso no tienen que decírselo ni las encuestas ni nada por el estilo. Y sin embargo, hay un tercero. Nosotros los abogados utilizamos mucho la figura, el tercero en discordia, que de repente, por estarse acusando de corruptos los dos, se les soltó, se les fue, y hoy no lo alcanzan. No lo alcanzan y no hacen nada para alcanzarlo porque están empantanados en la confrontación de la corrupción. Y si no, mire por ejemplo la Asamblea Legislativa sin elegir la Sala de lo Constitucional porque quieren magistrados que les cubran a 57 diputados, creo que son los que están con problemas en probidad, que lleguen a cubrirles a la Corte toda la corrupción de que son acusados. Yo no sé de veras, dentro de los 30, quién de esos abogados, porque son abogados, va a llegar precisamente a cumplir ese mandato de la clase política corrupta e impune como la que tenemos ahora en la Asamblea Legislativa. Y ahora se quieren recetar el fiscal, y se quieren recetar la Corte, y quieren llevar un combo para después de las elecciones. En realidad, la sociedad salvadoreña, y eso es lo bonito de la democracia, ya entendió democráticamente que la clase corrupta, la clase política que ha venido arrastrando desde la guerra, verdaderamente se ha agotado también. Claro. Y busca alternativas. Y ahí tiene resuelto usted el problema de lo que va Nayib a suceder. Bukele. Doctor, quiero puntualmente, voy cerrando. Vamos. Nayib Bukele, ¿usted lo ve presidente de la República? Pues prácticamente la realidad social de este momento ya se les fue y la gente va a votar. Y me recuerdo las elecciones del 89 que le decía que fue masiva la votación para Arena. Hoy va a ser para la golondrina, va a ser para Nayib, va a ser la banderita celeste. Por más que quieran, que se han inventado un acta donde van a contar las banderas de cada uno y después van a contar la coalición, les va a salir el doble de los votos y entonces se van a emproblemar el Tribunal Supremo Electoral, porque ahí hay 4 que aprobaron ese sistema y resulta que los 4 ahora son
identificados como 4 de la coalición. Solo Julio ¿Usted, Olivo le ve malicia a esa papeleta? Sí, señor, claro que sí. No, yo conozco las intimidades del Tribunal Electoral, del Consejo Central de Elecciones y de todos los tribunales de Latinoamérica. Si hacíamos lo mismo siempre. No. Claro que es malicioso, es para confundir a la gente y es precisamente para que haya un proceso electoral emproblemado. Pero la gente les está preparando una sorpresa. Si vota masivamente por la bandera celeste, los otros, no va a haber necesidad de los 4 votos que tienen en el Tribunal Supremo Electoral. No, las cosas están bastante claras ya. Es el momento que vamos a ver los salvadoreños el entierro de Arena y el FMLN, doctor. Tanto como el entierro, no, y espero que el FMLN emotivamente a mí me afecta mucho porque ese grupo político le cuesta la sangre de 80,000 muertos a El Salvador. Y que desaparecieran no me parece. La base social sí creo, con la que yo trabajé, con la que yo capacité, le digo sinceramente, tengo la esperanza que esa clase social, esa clase política va a rescatar al FMLN. El que sí lo veo en problemado es Arena, porque los ricos cuando no les sirve algo, lo votan. Eso fue el PCN en el 80. Deben construir otra cosa. Deben de buscar una alternativa y por eso por ahí anda una democracia, no sé qué, como enseñándose. Claro. No, los ricos tienen capacidad para hacer 1, 2, 3 y 4 partidos políticos más. Pero la cuestión es de que las sociedades evolucionan. Claro. Y fíjese de que eso es histórico. Hay una teoría organicista del Estado que precisamente habla de que primero llega una aristocracia a gobernar, esta aristocracia se degenera en oligarquía y esto, primero hay un dictador, ¿no? Después una aristocracia, eso es para nosotros 50 al 60, 70, pero luego viene una oligarquía que es la que nos lleva a la guerra, luego viene una demagogia anárquica que se le llama en teoría política dentro de la teoría organicista del Estado, y después viene un hombre bueno. Así lo ve usted. Doctor, gracias por venir con nosotros. Vamos a hacer otro para hablar de la coyuntura ya electoral y vamos a evaluar los candidatos y vamos a evaluar también propuestas que vienen retos. Gracias por venir con nosotros, doctor. Estamos a la orden y siempre. Bueno, esa ha sido la propuesta para este día. El doctor Arturo Méndez Hazard nos ha acompañado en el estudio en esta mañana de martes. Por hoy, pasen todos un feliz día.